Señor Borrás, ¿podría usted decirnos qué es lo que los creyentes evangélicos creen sobre María? A veces se nos acusa de despreciarla y sabemos que eso es falso. Efectivamente, en muchas ocasiones se nos ha calumniado a los evangélicos, especialmente en los países de habla hispana, de desestimar a la Madre del Señor Jesucristo, cosa que, como usted dice, es totalmente incierta. Lamentablemente, María se ha convertido en un tema de controversia entre católicos y protestantes. Y, aunque no es una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana, como puede ser la doctrina de la Trinidad, del Espíritu Santo, de la deidad de Jesucristo, etc., sí es uno de los puntos que en la práctica acaparan más la atención y se presentan más frecuentemente como materia de discusión. Por ello creo que es muy importante que aclaremos bien este asunto. Debo comenzar diciendo que los evangélicos tenemos en alta estima a la Madre del Señor y que cuando hablamos de ella lo hacemos con gran respeto y admiración. María merece nuestro aprecio y nuestro amor, así como nuestro más sincero reconocimiento de que fue una mujer piadosa, humilde, conocedora de las Escrituras, llena de fe, y que fue escogida por Dios para llevar en su seno al Redentor del mundo. Por eso, como dijera el ángel al anunciarle el privilegio que Dios le había concedido, será siempre bienaventurada por todas las generaciones. Eso quiere decir que para los evangélicos María fue una mujer santa, que alcanzó una posición que ninguna otra mujer consiguió jamás. ¿No es así? Así es. María alcanzó una grandeza que nadie podrá quitarle nunca. Como afirma el famoso escritor y poeta bautista Adolfo Robleto, el pedestal sobre el que descansa la verdadera grandeza de la Madre de Jesús no podemos elevarlo más. Intentar hacerlo sería obscurecer la esplendente aureola que ilumina a la agraciada persona de María. Ninguna luz puede ser más brillante para ella que la que irradia de su bellísimo carácter, todo humildad, modestia y obediencia. Ninguna gloria mayor que la de haber llevado en su seno la forma humana del Verbo eterno. Ninguna dicha más incomparable que la de haber creído ella misma en su Hijo Jesús. Esta es la verdadera grandeza de María. Hasta aquí las palabras de Adolfo Robleto en la página 64 de su libro Un vistazo a la doctrina romana. ¿Cuál es, pues, la diferencia existente entre los católicos y los evangélicos con respecto a María? Los evangélicos no estamos de acuerdo en aplicar a la Madre de Jesús títulos que ella nunca ostentó ni reclamó, que son simple producto de una piedad exagerada y mal dirigida, pero que carecen de base bíblica e histórica. Creemos que la María humilde y sencilla de los evangelios ha sido desfigurada, idealizada y exaltada de tal manera en la Iglesia Católica Romana que ha dado lugar a toda una teología y una liturgia distintivamente marianas, convirtiéndose esta devoción en una verdadera práctica de idolatría. ¿Podemos decir que el culto a María ha llegado a convertirse en mariolatría entre el pueblo católico? En teoría no, pero en la práctica sí. Estudiando las religiones paganas antiguas, nos damos cuenta de que todas ellas tenían su diosa femenina. Los egipcios tenían su diosa Isis, los fenicios su diosa Astarte, los caldeos su diosa Semíramis, los griegos su diosa Artemisa, los romanos su diosa Diana. En el cristianismo, religión monoteísta por excelencia, no podía concebirse la idea de ninguna diosa, pero la elevación y glorificación que se ha hecho de María, considerándola como Madre de Dios, ha hecho que ésta ocupe el lugar que ocupaba en las religiones antiguas su diosa femenina. ¿Quiere decir que en la Iglesia Católica se adora a María? Otra vez he de contestar que en teoría no,
pero en la práctica sí. La Iglesia Católica Romana distingue 3 clases de culto. Primero, el que debe darse a Dios y solo a Él, que es el culto de la tría, y que en sí es culto de adoración. Segundo, el culto de Dulía, que es el que se da a los santos como siervos de Dios, y que consiste solamente en un acto de veneración. Y tercero, el culto de hiperdulía, que significa más que dulía, pero menos que latría, y es el que se celebra en honor de María como Madre de Dios. Sin embargo, esta distinción la conocen las personas instruidas dentro del campo católico, pero no la inmensa mayoría del pueblo sencillo que ignora dicha distinción de cultos y que en la práctica se arrodilla delante de las imágenes, les enciende velas y les pide favores como si fueran ellas quienes iban a concedérselos. Como afirma el escritor Robleto, anteriormente citado, diariamente se le reza mayor número de oraciones a María que a Jesucristo. Durante el año se celebran más fiestas en honor a María que en honor a Jesucristo. En la mayoría de las ciudades hay más templos dedicados a María que a Jesucristo. Y en el interior de muchos templos católicos hay más altares dedicados a María que a Jesucristo. Los creyentes evangélicos creemos que esta práctica carece totalmente de apoyo en las Sagradas Escrituras, como carecen de base bíblica las incontables imágenes de María de todos los tamaños y colores, que son fruto de la imaginación de los artistas, pero a las que las personas sencillas colocan velas y flores y transportan en procesiones públicas adornadas con riquísimos mantos bordados en oro y plata y con preciosas coronas repletas de perlas. Muchas veces hemos oído el argumento de que si a los hombres nos halaga el que los demás honren a nuestra madre, también debe halagar a Jesús el que honren a su madre, y que si los hombres no negamos a nuestra madre un favor que ella nos pida en beneficio de otra persona, tampoco el Señor va a negar nada de lo que María le pida en favor de sus devotos. ¿Qué dice usted a eso? Primero, que eso es apelar al sentimentalismo humano, como si Dios actuase exactamente como actuamos los humanos. Las Escrituras dicen que los caminos de Dios son muy distintos a los caminos de los hombres. Durante el ministerio público de Jesús, en cierta ocasión, alguien apeló al sentimiento humano y exclamó: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Pero Jesús respondió: «Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen». Lucas 11, 27 y 28. Es decir, que para Jesús lo importante es ser fiel a la palabra de Dios. Por ello, en todas las circunstancias debemos ver qué es lo que enseña la Escritura, que es la palabra de Dios. Y segundo, que la mejor manera de honrar a María es obedecer sus propias palabras cuando en la celebración de las bodas en Caná de Galilea y refiriéndose a su hijo, dijo: «Haced todo lo que él os dijere». Juan 2:5. Ahora bien, ¿qué nos dice Jesús? «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar». Mateo 11:28. Que sólo a través de él y en su nombre podemos alcanzar los favores de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Leemos en Juan 14:6. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre se os dará. Leemos en el mismo capítulo los versículos 13 y 14. Por diversos incidentes en la vida de Jesús y por ciertas afirmaciones que encontramos en la palabra santa, parece ser como si Jesús, previendo el futuro y conociendo los errores que podían surgir, quisiera enfatizar que en la obra de la redención sólo Él iba a intervenir, y que en los asuntos espirituales ni siquiera su madre
tenía que mezclarse. En las iglesias evangélicas se oye hablar muy poco acerca de María, y cuando se hace se la llama siempre la Madre de Jesús y nunca la Madre de Dios. ¿Podría explicarnos esto? Su pregunta encierra dos partes. Primera, que se habla poco de María, y segunda, que no la llamamos Madre de Dios. Voy a responderle por separado. En cuanto a la primera parte, le diré que el objetivo de nuestra predicación es presentar al Salvador como el medio puesto por Dios para salvar a los pecadores, y este es el tema central en todos nuestros sermones. El Evangelio es la proclamación de las buenas nuevas de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, tal como nos dice el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. El ministro del Evangelio es un embajador en el nombre de Cristo, y por lo tanto es su mensaje el que debe transmitir. Sólo Cristo es el camino, la verdad y la vida a través del cual se llega al Padre. Sólo Cristo es la puerta y el que por él entrare será salvo. Sólo Cristo es el medio por el cual Dios nos ha mostrado su gran amor, de forma que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa razón, en muchas iglesias evangélicas se lee el texto «Predicamos a Cristo», porque lo único que desde el púlpito nos interesa escuchar es lo que tiene que ver con la persona, el ministerio, el sacrificio, las enseñanzas y las promesas de Cristo. Este era el centro de la predicación de Pedro, de Pablo y de los demás apóstoles, como podemos comprobar leyendo el Nuevo Testamento. María misma, como criatura, sintió su necesidad de un Salvador, y por eso exclamó: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Lucas 1:56. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, le diré que María es la Madre de Jesús, la parte humana de Cristo, que se encarnó en el vientre de María por obra del Espíritu Santo para nacer como uno de nosotros. La deidad de Jesús, aquello que en él era Dios, existía desde la eternidad, y por ello no podía tener principio ni podía tener madre. Es un absurdo creer que el Hijo existiera antes que la madre, o que la criatura, en este caso María, existiera antes que el Creador, en este caso Dios. Por lo mismo, creemos que María fue la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, quien existió desde la eternidad. Como sabe, el término madre de Dios no es un término bíblico, sino que fue introducido en la Iglesia en el siglo V, en el Tercer Concilio Ecuménico, cuando tuvo lugar la famosa discusión contra Nestorio. Naturalmente, tampoco los evangélicos consideran a María como mediadora y corredentora, como lo hace la Iglesia Católica, ¿verdad? Así es. Para los evangélicos, la Sagrada Escritura es la única norma de fe y conducta. Por ello rechazamos cualquier doctrina que se oponga abiertamente a lo que enseña la palabra de Dios, como nos aconseja el apóstol San Pablo al decir en Gálatas 1:9: «Si alguno os predica diferente evangelio, sea anatema». La Iglesia romana enseña que María es mediadora y medianera de todas las gracias, cuando la palabra de Dios afirma que solamente hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. La Iglesia romana considera a María abogada de los pecadores, cuando la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación de nuestros pecados. 1 Juan 2, 1 y 2. La Iglesia romana proclama a María como corredentora con Jesucristo, pero la palabra de Dios dice: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Hechos 4:12.
En la llamada letanía o conjunto de alabanzas a María, esta es invocada como puerta del cielo, madre de la misericordia, refugio de los pecadores y otros muchos títulos, entre los que se encuentra el de Reina del Cielo, título pagano condenado expresamente en la palabra de Dios, como podemos leer en Jeremías 7:18 y 44:17. Gracias por toda esta explicación que creo ha quedado suficientemente clara. Ahora quisiera hacerle otra pregunta que suele también ser motivo de discusión entre los católicos y los evangélicos. ¿Tuvo María otros hijos o no? Permítame que empiece diciéndole que aunque mucha gente hace esa misma pregunta al encontrarse con un evangélico, y a veces se pierde mucho tiempo discutiendo los argumentos en favor y en contra de la respuesta que se dé, no es una pregunta cuya respuesta sea esencial para la salvación. Cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y Silas qué tenía que hacer para salvarse, ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Cuando Pablo expone la esencia de la justificación, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Así podríamos citar multitud de versículos claves para la salvación, sin que en ninguna parte se presente el de creer si María tuvo o no otros hijos. De todas formas, voy a contestar a su pregunta, ya que para usted y para muchas otras personas es muy interesante, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos muchos pasajes en los que se hace referencia a los hermanos de Jesús. Miremos lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 46. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. En Juan 2:12 leemos: después de esto descendió a Capernaum, él, su madre y sus hermanos. En algunos pasajes se nos dan los nombres de los hermanos y se nos dice que por lo menos eran 4 varones y 2 hembras. Miremos lo que dice San Mateo en su Evangelio, capítulo 13, versículos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están sus hermanas con nosotros? Lo mismo leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? En su carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo afirma: mas a ninguno de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Capítulo 1, versículo 19. Pero, aunque en esos pasajes se habla de hermanos y hermanas, ¿no podría tratarse de primos, como explican algunas versiones católicas? Es cierto que entre los hebreos, por la limitación de su idioma, algunas veces se usaba la palabra hermano cuando se quería significar primo o pariente. Pero la verdad es que en el Nuevo Testamento, escrito en griego, encontramos 3 palabras completamente distintas, una para significar hermano, adelphos, otra para significar primo, anepsios, y otra para significar pariente, singenés. Cuando el ángel se aparece a María en la Anunciación, le dice que su parienta Elizabeth había concebido hijo en su vejez. Usa la palabra parienta, singenés, y no la palabra hermana. Podemos verlo en Lucas 1:36. Asimismo, cuando se dice que Marcos era el primo de Bernabé, se usa el término primo, anepsios, y no el de hermano.
Sin embargo, cuando se nos relata que el apóstol Andrés conoció a Jesús, se nos dice que él fue en busca de su hermano Simón Pedro, utilizando la palabra hermano, adelfos, y no la palabra primo o la palabra pariente. Es decir, que usa cada palabra con su significado propio y literal. Además, no se trata de un simple pasaje en el que los hermanos de Jesús son mencionados y en el que pudiera haberse usado una palabra por otra, sino que la misma cosa se lee en varios pasajes de los Evangelios, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, y en las epístolas del apóstol San Pablo, tal y como hemos visto. Yo a veces he oído que esos hermanos de Jesús serían hermanastros, es decir, hijos de José, quien habría contraído matrimonio con María siendo ya viudo y padre de todos esos hijos. ¿No ha oído también usted esta interpretación? Naturalmente que la he oído. En realidad hay 3 interpretaciones distintas con respecto a este tema que ha sido motivo de mucha controversia y se las voy a explicar rápidamente. Una interpretación es la que usted termina de mencionar, es decir, la de que los hermanos de Jesús eran hijos de José con una esposa anterior a María. Sin aportar evidencias históricas ni pruebas bíblicas, Orígenes elaboró esta tesis valiéndose de 2 obras apócrifas del siglo II, el Evangelio de Pedro y el Protoevangelio de Jacobo, en los que se relata que José era de más de 80 años cuando se casó en segundas nupcias con María, dándose los nombres de sus hijos e hijas tenidos en su primer matrimonio. Esta es la tesis mantenida por los eruditos griegos, sostenida principalmente por Epifanio en el siglo IV. Otra interpretación, mantenida por la Iglesia Católica Romana, es la que procede de los tiempos de San Jerónimo, quien, refutando a Elvidio, hacia finales del siglo IV, sostenía que los hermanos de Jesús eran hijos de una hermana de María, lo que significaría que eran primos de Jesús. Y la tercera interpretación, que parece ser la más natural y la que se desprende del contexto en los 15 pasajes en que se habla de los hermanos de Jesús, es la mantenida por la mayoría de los eruditos protestantes, es decir, que eran hijos reales de José y María. Bueno, y si la cosa está tan clara en la Escritura, ¿por qué ese interés en cambiar el sentido natural de la frase? ¿Por qué llamárseles hermanos si no lo eran, cuando había otro término para decir que eran primos? Bueno, pues simplemente por el deseo de mantener la doctrina de la virginidad perpetua de María. Esta doctrina tuvo su origen a mediados del siglo II de nuestra era, como consecuencia de las doctrinas ascéticas que prevalecían en aquella época y que consideraban la virginidad como de mayor santidad que el estado matrimonial. La doctrina fue declarada artículo de fe en el siglo VI, en el V Concilio Ecuménico celebrado en Constantinopla. 2 siglos después, en un concilio celebrado en Roma, el Papa Martín I declaró que María fue siempre virgen y permaneció virgen aún después del parto. Pero la Escritura no dice nada de eso, ¿verdad? No. La Escritura dice que María concibió por obra del Espíritu Santo, es decir, que Jesús nació de María siendo ella virgen. Pero no afirma nada más con respecto a una virginidad posterior al nacimiento de Jesús. Es más, el texto bíblico, haciendo una clara exégesis del mismo, parece indicar que posteriormente María llevó una vida matrimonial normal con su esposo José. Miremos lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 1 de su evangelio, al relatar el nacimiento de Jesucristo, versículos 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y en los versículos 24 y 25 dice: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Si se ha fijado, en el versículo 25 salen dos palabras que apoyan la tesis evangélica de que María tuvo otros hijos. Primero leemos la palabra hasta. Dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo, implicando claramente que José no vivió con María como su esposo hasta que nació Jesús, pero sí después. Luego describe a Jesús como a su hijo primogénito, implicando que María tuvo otros hijos. De lo contrario, se hubiera usado la palabra unigénito como se usa para describir a Jesús como único hijo de Dios. Sabemos que José vivió con María por lo menos 12 años, pues cuando Jesús tenía 12 años y subió al templo, José estaba con María, tal como leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52. Esto es lo que debe esperarse de un matrimonio normal, como era el de José y María. No hay que olvidar que la virginidad nunca alcanzó entre los hebreos la importancia que consiguió posteriormente entre los cristianos. Para los judíos, la maternidad era considerada como el honor más grande de toda mujer. La ambición de toda joven hebrea era casarse y llegar a ser madre de muchos hijos, considerándose la esterilidad como una verdadera desgracia. Resumiendo, pues, los pasajes bíblicos estudiados y conociendo las costumbres de la época, podemos deducir que todo ello apoya la opinión de que María tuvo otros hijos además de Jesús. ¿Hay alguna otra doctrina importante sobre María en la que católicos y evangélicos estén en desacuerdo? Pues sí. La Iglesia Católica ha proclamado dos dogmas con respecto a María que no pueden ser aceptados por los creyentes evangélicos por la sencilla razón de que no sólo carecen de base bíblica, sino porque se oponen abiertamente a lo que dice la palabra de Dios. Estos dogmas son: primero, el de la Inmaculada Concepción de María, y segundo, el de la asunción corporal de María a los cielos. Me gustaría que nos explicase en qué basan los católicos dichas doctrinas, pero antes le agradecería que nos dijese qué es eso de un dogma. Un dogma es una doctrina proclamada como verdad revelada por el romano pontífice referente a la fe o a la moral, que es pronunciada ex cátedra, es decir, como jefe supremo de la Iglesia Católica, y que una vez proclamada tiene que ser aceptada por todos los católicos que quieran permanecer en comunión con la Iglesia Católica. Bueno, pero para proclamar un dogma se requerirán ciertos principios. No creo que un papa proclame dogmas sin ton ni son. ¿No es así? Efectivamente. Para que un papa proclame una doctrina como dogma, ésta tiene que tener base bíblica y apoyarse también en la tradición. Es decir, que además de encontrarse algunos textos de la Sagrada Escritura que den pie para aceptar dicha doctrina, tiene ésta que haberse creído por la Iglesia a través de la historia del cristianismo. ¿En qué pasajes basa la Iglesia Católica la doctrina de la Inmaculada Concepción? Hay dos pasajes bíblicos
en los que la Iglesia Católica quiere encontrar base para dicha doctrina. El primero se halla en Génesis 3:15, donde Dios dice a la serpiente que pondrá enemistad entre ella y la mujer, entre la descendencia o linaje de la serpiente y el de la mujer, y que ésta quebrantaría la cabeza de la serpiente. Ahora bien, la Iglesia Católica, siguiendo la interpretación de la Vulgata, que es la traducción de la Biblia que hizo San Jerónimo al latín, afirma que el término esta se refiere a la mujer. Pero como no podía ser Eva, que había sido humillada y vencida por la serpiente, tendría que serlo por otra mujer a la que Eva representaría y que sería María. Para ello, María no tenía que ser vencida por el diablo ni por el más breve tiempo posible, es decir, que sería preservada sin pecado desde el momento de su concepción. Así lo entienden algunos padres de la Iglesia y algunos teólogos, especialmente después de haberse proclamado el dogma de la Inmaculada. Sin embargo, hay que decir que tanto el texto masorético, es decir, el hebreo usado por los judíos, como la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, utilizan el término masculino y no el femenino, como hace la Vulgata, indicando con ello que no es la mujer, sino su linaje, quien quebrantaría la cabeza de la serpiente. Y nosotros creemos que es Jesucristo, descendiente de la mujer como hombre, quien quebrantó la cabeza de la serpiente al morir en la cruz del Calvario en favor del género humano. Y quisiera decir también que padres de la Iglesia tan importantes como San Basilio, San Agustín y San Juan Crisóstomo, entre otros, así lo interpretan. El otro versículo en el que se apoya la Iglesia Católica para mantener esta doctrina es el que se halla en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28, cuando el ángel se aparece a María para anunciarle que va a ser madre del Salvador y le dice: salve muy favorecida, según la versión evangélica, y que en la versión católica se traduce Ave María, llena eres de gracia. El argumento consiste en mantener que si María era llena de gracia, no quedaba en ella lugar para ninguna culpa. Luego fue concebida sin pecado original. No obstante, la palabra usada por el ángel era la palabra charis, que significa lo mismo gracia que favor. María obtenía la gracia, es decir, el favor de parte de Dios, de elegirle como a la mujer que iba a llevar en su vientre al Redentor del mundo. Pero esa gracia que Dios concedía a María no tenía nada que ver con el concepto de gracia adquirido en la Edad Media entre los escolásticos y que significa ausencia de pecado. Por lo tanto, el pasaje no sirve para basar en él una doctrina tan importante. ¿Y qué dice la tradición respecto a este asunto? ¿Están todos los padres de la Iglesia y los doctores y teólogos católicos de acuerdo con esta doctrina? De ninguna manera. Podría citarle muchos nombres famosos que se opusieron a tal doctrina por carecer de base en la Sagrada Escritura. Pero como ejemplos que ilustren lo que le digo, citaré solo unos pocos. En cuanto a los padres de la Iglesia, dice el famoso escritor Eusebio de Cesarea: ninguno está exceptuado de la mancha del pecado, ni aun la madre del Redentor del mundo. Solo Jesús se halló exento de la ley del pecado, aun cuando haya nacido de una mujer sujeta al pecado. El doctor de la Iglesia y obispo de Milán, San Ambrosio, dice: Jesús es Él solo a quien los lazos del pecado no vencieron. Ninguna criatura concebida por el contacto del hombre y la mujer ha sido exceptuada del pecado original. Solo ha sido exceptuado aquel que fue concebido de una virgen sin aquel contacto por obra del Espíritu Santo. Y San Agustín
doctor de la Iglesia, comentando el Salmo 34, versículo 3, afirma: María, hija de Adán, murió por causa del pecado, y la carne del Señor, nacida de María, murió para borrar el pecado. En cuanto a los doctores y teólogos católicos, citaré, entre otros importantes, al doctor de la Iglesia, San Anselmo, arzobispo de Canterbury, quien en su obra ¿Por qué Dios se hizo hombre?, dice: si bien la concepción de Cristo ha sido inmaculada, no obstante la misma Virgen de la cual él nació ha sido concebida en la iniquidad y nació con el pecado original. San Bernardo, un gran devoto de María, en su carta a los canónigos de Lyon afirma: sólo el Señor Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo porque era el único santo antes de la concepción. San Buenaventura, patrón y adalid de los teólogos franciscanos, afirma que todos los santos que han hecho mención de este asunto, con una sola boca han aseverado que la bendita Virgen fue concebida en pecado original. Podríamos seguir citando otros nombres célebres, pero quizás sea mejor repetir las palabras del jesuita Juan Rosanas en el tomo 3 de su Historia de los Dogmas, donde, hablando de los escolásticos, afirma: casi todos creyeron que la doctrina de la Inmaculada no estaba en armonía con la universalidad del pecado original y de la redención. San Anselmo, Pedro Lombardo, San Buenaventura, San Alberto Magno y Santo Tomás, sigue diciendo el mismo autor, aunque tiernamente devotos de María y prontos a defender sus muchos privilegios, con todo enseñaron que había sido concebida en pecado original. Y por último mencionaré el testimonio de 3 importantes papas que mantienen este mismo criterio. León I dice en el siglo V: así como nuestro Señor no encontró a nadie exento de pecado, así también vino para el rescate de todos. Gregorio el Grande, quien, comentando el pasaje de Job 14:4, expresa que Jesucristo es el único que no ha sido concebido de sangre impura, y el único también que ha sido verdaderamente puro en su carne. Y por último, Inocencio III, uno de los papas más famosos de la Edad Media, en cuyo pontificado el romano pontífice alcanzó el cenit de su grandeza humana, y que dice: Eva fue formada sin la culpa y engendró en la culpa. María fue engendrada en la culpa y engendró sin culpa. Creo que son suficientes estas citas para demostrar que la tradición eclesiástica no fue tan unánime en mantener la doctrina de la Inmaculada Concepción como a veces se trata de presentar. El único argumento que todos estos escritores aducen para mantener su opinión es exactamente el mismo que presentan los creyentes evangélicos, es decir, que tal doctrina se opone a lo que abiertamente enseña la palabra de Dios. ¿Pero se sabe cómo esta doctrina fue introducida en la Iglesia? Bueno, los orígenes son más bien oscuros. El padre Pedro de Rivadeneira, en su famosa obra Vida de la gloriosa Virgen María, en la página 81, relata una leyenda que procede del siglo XII, en la que se cuenta que un ángel se apareció a un abad inglés llamado El Pino, quien se hallaba a punto de naufragar con sus compañeros en el mar. El ángel le dijo que prometiesen a Dios guardar cada año la fiesta de la Concepción de Nuestra Señora y de exhortar a otros que la guardasen, y que de esta manera saldrían de aquel peligro y llegarían al puerto deseado. La Enciclopedia de la Religión Católica, en su segundo tomo, tiene un artículo titulado
Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen, y en él se dice que cuando en el año 1140 fue establecida en Lyon, Francia, la fiesta de la Inmaculada Concepción por un grupo de canónigos, estos fueron duramente censurados por el famoso San Bernardo, quien por otro lado era un gran devoto de María, tal como ya dijimos anteriormente. En el siglo XIII, este tema fue motivo de gran controversia entre dos famosas escuelas de teología católica. La franciscana, representada por Juan Duns Scoto, que defendía la doctrina de la Inmaculada Concepción, usando el argumento de que Dios pudo, quiso y convino hacer que María fuese sin mancha. Luego la hizo sin mancha, es decir, la preservó del pecado desde su nacimiento. Ya hemos visto cómo San Bernardo, el más ilustre de los teólogos pertenecientes a esta escuela, mantenía el punto de vista contrario. Por otro lado estaba la escuela dominicana, cuyo máximo representante era Santo Tomás de Aquino, el más renombrado de los teólogos católicos. Este se oponía a tal doctrina apoyándose en la palabra de Dios, que afirma categóricamente que todos pecaron excepto Cristo. Así lo leemos en Romanos 3:23. La controversia siguió en los siglos siguientes hasta que el 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX, en su bula Ineffabilis Deus, proclamó como dogma de la Iglesia y artículo de fe la doctrina de la Inmaculada con las siguientes palabras: es de Dios revelada la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original y por lo mismo debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. A partir de entonces, los católicos deben creer fielmente que María nació sin pecado y no cometió pecado alguno en el transcurso de su vida. Cuando el dogma fue proclamado, los defensores de tal doctrina sacaron curiosos versos contra quienes la negaban. Recuerdo haber leído en un libro uno de esos versitos que decía así: aunque no quiera Molina, ni los frailes de Regina, ni su padre provincial, María fue concebida sin pecado original. Queda claro, pues, que el teólogo jesuita Molina, así como los religiosos del convento de Regina, se habían estado oponiendo a la doctrina que acababa de recibir la aprobación oficial de la Iglesia Católica. Oiga, esto es muy interesante. Yo nunca había oído hablar de todas estas cosas. Efectivamente, es un asunto muy importante. Por ello es bueno que lo conozcamos para poder entender el por qué los evangélicos no aceptan estas doctrinas que ni tienen base en la Escritura, ni fueron por esa misma razón aceptadas por muchos de los grandes padres y doctores de la Iglesia. Díganos, por favor, algo sobre el dogma de la Asunción, para que nuestra información sea así más completa. El dogma de la Asunción de María es el último dogma proclamado por la Iglesia Católica en el año 1950 y es una consecuencia lógica de aceptar la doctrina de la Inmaculada Concepción. Si María no pecó, no tenía por qué morir, ya que la paga del pecado es la muerte, tal como leemos en Romanos 6:23. La única manera, pues, de salir de este mundo era que María quedase pacíficamente dormida y que el Señor se la llevase a los cielos en cuerpo y alma. Es decir, que según esa doctrina María no murió, sino que se quedó dormida, ¿no? Bueno, existen dos tradiciones distintas, según nos relata aparente en el Diccionario de Teología Católica sobre este particular. Una tradición apoya la inmortalidad de María, es decir, que no pasaría por el trance de la muerte, sino que simplemente quedaría dormida. La otra tradición indica que María murió tranquilamente, sin sentir el sufrimiento y el temor que normalmente padecen las personas al morir,
puesto que ello es consecuencia del pecado y éste no afectó a María, y que lo mismo que su Hijo Jesucristo resucitó al tercer día. Hay diversas variantes de esta tradición, una de las cuales dice que resucitó en el día 15 y otra que lo hizo en el día 40 después de su muerte. Debe ser muy curioso conocer los detalles de todas estas tradiciones, ¿verdad? Sí, muchos de esos detalles son realmente fantásticos, novelescos y totalmente inverosímiles, que no se compaginan en absoluto con los relatos serios y humanos de los evangelios canónicos. Según esas tradiciones, y voy a relatar lo que explica el escritor Adolfo Robleto en su obra anteriormente citada, la madre de nuestro Salvador, siendo ya una anciana y cansada de vivir en este mundo, le suplicó a su hijo en el cielo que se la llevara cuanto antes a estar con él. Jesús entonces le envió un ángel para que le anunciase su muerte, noticia que ella recibió con inmenso júbilo, mandando aparejar muchas velas y aderezar el aposento. Para estar presentes en el momento de la muerte de María, todos los apóstoles, con excepción de Tomás, se dieron cita en Belén donde ella vivía. Juan se trasladó desde Éfeso cabalgando en una nube, y del mismo modo viajaron los demás apóstoles desde los distintos países del mundo en que se encontraban predicando. Llegado el momento de su muerte, María se recostó en su cama, mientras que los apóstoles, de rodillas y envueltos en lágrimas, la besaban y despedían. Ella los bendecía y consolaba diciéndoles: «Quedaos con Dios, hijos míos muy amados. No lloréis porque os dejo, sino alegraos porque voy a mi querido hijo». Ángeles del cielo comenzaron a llegar y después Jesucristo mismo, descendiendo en otra nube, apareció ante su madre y en medio de una luz deslumbradora y de dulces armonías celestiales, llevó el alma de María al cielo. Así fue la muerte de María, y su cadáver no se corrompió, sino que derramaba delicadísimos perfumes. Después los apóstoles le dieron honrosa sepultura en el valle de Josafat. ¿Y cómo se enteraron de que había resucitado? Bueno, la tradición dice que al tercer día de estar sepultada, llegó Tomás en una nube, y al descender en el monte de los Olivos observó cómo en aquel mismo instante María era transportada a los cielos en cuerpo y alma, llevada por su Hijo Jesús y un coro de seres angelicales. Luego Tomás buscó a los otros apóstoles y les relató lo acontecido, pero ellos se mostraron incrédulos, afirmando que ellos mismos la habían sepultado. Ante la insistencia de Tomás, fueron con él al sepulcro, convenciéndose por sí mismos de que estaba vacío, lo cual les hizo aceptar la creencia de que María había resucitado y había sido subida al cielo en cuerpo y alma. Bueno, todo esto tiene trazas de ser una leyenda fantástica. ¿Se sabe más o menos cuándo empezó a circular tal creencia entre la gente, ya que las escrituras no dicen nada sobre el particular? También los orígenes de estas tradiciones son muy oscuros. Las primeras referencias parecen hallarse en unos libros apócrifos titulados La dormición de María y El tránsito de María, escritos ambos a finales del siglo IV, pero que fueron expresamente condenados como heréticos por el Papa Gelasio a principios del siglo VI. A finales de ese siglo VI, la festividad empezaba a tener arraigo entre los cristianos, decidiendo el emperador griego Mauricio que se celebrase el 15 de agosto. También el Papa Gregorio el Grande ordenó que se celebrase en esa misma fecha en el occidente. San Juan Damasceno afirma en el siglo VIII que la festividad de la Asunción es ampliamente observada entre los católicos. Durante la Edad Media apareció un libro escrito en latín titulado Evangelio del Nacimiento de María, en el que se recogen muchas de estas historias con respecto a María, tales como su nacimiento milagroso de unos padres ya ancianos
llamados Joaquín y Ana, su vida en el templo desde la edad de los 3 años hasta los 12, su boda con José cuando éste contaba ya más de 80 años, y algunas de las anécdotas relacionadas con su muerte y su resurrección, tales como las que hemos mencionado, y que parecen provenir de libros apócrifos como el Protoevangelio de Santiago, que no tiene nada que ver con nuestro libro canónico conocido como la Epístola de Santiago. Sin embargo, el Papa Benedicto XIV declaraba en 1840 que esta clase de tradiciones no encerraban el peso suficiente como para declararlas artículo de fe. No obstante, fueron declaradas dogma, y por lo mismo los verdaderos católicos deben creer tales doctrinas, ¿verdad? Así es. Aunque sin entrar en la veracidad de todos los detalles que la tradición ha incorporado a la doctrina, el Papa Pío XII, el día 1 de noviembre de 1950, en una constitución apostólica, proclamó como artículo de fe y dogma oficial de la Iglesia la doctrina de la Asunción de María a los cielos con las siguientes palabras: nos pronunciamos, declaramos y definimos que es un dogma revelado por Dios el que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, fue llevada a los cielos en cuerpo y alma cuando terminó el curso de su vida en la tierra. Como ven, en esta declaración no se especifica si María murió o no, ni se narran los hechos que la tradición atribuye a Tomás y a los demás apóstoles viajando en una nube, etcétera, etcétera. Estos detalles, por lo mismo, no forman parte de la declaración dogmática y los católicos no están obligados a creerlos. Pero sí el hecho de que María fue subida a los cielos en cuerpo y alma. Hay que decir que el mismo Papa Pío XII, 4 años antes de su dogmática declaración, había escrito una carta a los obispos católicos del mundo entero, consultándoles sobre la conveniencia de declarar dicha doctrina como dogma, y que la respuesta del episcopado fue favorable a dicha declaración. Naturalmente, los creyentes evangélicos nunca aceptaron estas historias como auténticas. Los creyentes evangélicos aceptamos, como ya les dije antes, la Sagrada Escritura como la única norma de fe y conducta, rechazando por lo tanto como verídicas estas y otras historias basadas en libros apócrifos que no pertenecen al canon del Nuevo Testamento, ni fueron aceptados por los padres y doctores de la Iglesia, ni por los teólogos más prestigiosos. Creemos sinceramente que si el suceso de la Asunción de María hubiese sido un hecho real, resultaría ilógico el que hubiese sido silenciado en la palabra de Dios. Pero lo cierto es que ni en los 4 evangelios, ni en las epístolas apostólicas, ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni en los mismos escritos del apóstol San Juan, quien se cuidó de María por encargo de Jesús cuando estaba clavado en la cruz del Calvario, se menciona nada sobre el particular. Pero el hecho de que no se le dé culto a María no quiere decir que no se la ame. Efectivamente, los evangélicos no rendimos a María ningún culto, como tampoco se lo rendimos a Moisés, a Abraham, al apóstol San Pedro o al apóstol San Pablo, ni a ningún otro personaje humano, por muy bueno y santo que haya sido, ya que el mismo Jesús fue quien dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Pero de idéntica manera a como reconocemos la fe de Abraham, la obediencia de Isaac, el celo de Elías, el arrepentimiento de Pedro y la dedicación de Pablo, por citar solo unos ejemplos de siervos del Señor mencionados en la palabra de Dios, estimulando a las personas a que imiten sus virtudes, así también amamos y respetamos a María, a la que reconocemos como una santa y obediente mujer, pura y humilde como ninguna otra, a la que Dios escogió para llevar en su vientre al Redentor del mundo, y quien por sus virtudes, que todos debemos imitar, será siempre bienaventurada. Muchas gracias, señor Borrás, por estas explicaciones.
muchas gracias a vosotras por vuestro interés y por la oportunidad que me habéis dado de poder exponer ampliamente lo que los evangélicos creemos sobre María, la Madre de nuestro bendito Señor y Salvador, por hallar base para ello en la Escritura, y el por qué no creemos en otras cosas, por ser éstas contrarias a las enseñanzas bíblicas.
no pueden ser aceptados por los creyentes